Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Alejandra Larralde Guzmán. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Ingeniería en Tecnologías Ambientales en la materia de simuladores ambientales, en la unidad 3, actividad 2. Mi profesor es el doctor Tizoc Fernando Huerta García. El modelo Striefels puede resolverse analíticamente. Para ello se resuelve a través de un sistema de ecuaciones diferenciales y se obtienen unas ecuaciones con las que se puede calcular el oxígeno disuelto en función del tiempo. Con los valores obtenidos de esas ecuaciones se puede construir una curva llamada en inglés curve-Sachs y también se obtiene la comba o valor mínimo de oxígeno disponible llamado punto crítico, y es ahí donde los seres vivos de un río tienen la menor disponibilidad de oxígeno en el agua. Por medio de estas fórmulas vamos a poder alimentar nuestro simulador HELS para conocer la evolución del río en aguas abajo de un punto de vertido. Con las siguientes instrucciones vamos a conocer el comportamiento de la curva, distancia crítica y tiempo crítico y déficit de oxígeno, conforme a varios datos de entrada, tanto como del río como de la descarga. La ecuación Striefels determina la relación entre la concentración de oxígeno disuelto y la demanda biológica de oxígeno a lo largo del tiempo y es una solución a la ecuación diferencial lineal de primer orden. Esta ecuación establece que el cambio total en el déficit de oxígeno es igual a la diferencia entre dos tasas de desoxigenación y reaeración en cualquier momento. La primera fórmula sirve para encontrar el tiempo crítico y esta se basa en la curva de hundimiento del déficit de oxígeno, que se produce una concentración mínima en algún punto a lo largo del arroyo. En la segunda fórmula, para encontrar el valor de déficit crítico de oxígeno, la ecuación de Striefels se combina con la ecuación anterior para el tiempo crítico y entonces la concentración mínima del oxígeno disuelto se diferencia. La estimación de la tasa de reaeración en un río quiere decir que es la recuperación de oxígeno de los procesos que ocurren dentro del mismo río, que puede ser nitrificación, metabolismo, degradación de materia orgánica, y todas estas estimaciones se pueden hacer a través de esta fórmula, donde la K viene siendo una constante, B la velocidad del flujo, H es la profundidad, B es U es una constante, B es una constante. Las constantes dependen al sistema que se está aplicando la ecuación, es decir, la velocidad del flujo, el tamaño de la corriente del río. Corrección de temperatura. Tanto la tasa de desoxigenación como la tasa de radiación puede ser corregido por la temperatura, por medio de la fórmula que estamos viendo, en donde pues de alguna manera el aumento de la temperatura tiene el mayor impacto a la tasa de oxigenación y da como resultado el aumento de déficit crítico. A disminución de concentración ocurre un aumento de temperatura, lo que conduce a una concentración de déficit de oxígeno. Estas dos fórmulas que vemos a continuación se usan en caso de mezclas de río con aguas residuales. Es posible determinar la demanda biológica de oxígeno y el déficit de oxígeno mediante estas dos fórmulas. Suponiendo que sean estados estacionarios y mezclas instantáneas, las dos corrientes se consideran diluciones entre sí, por lo que la demanda biológica de oxígeno y el déficit de oxígeno iniciales serán como a continuación se muestran, donde LA es la concentración inicial de la demanda biológica de oxígeno en el río. LB es la demanda biológica de fondo de la concentración del río. LS es la demanda biológica del contenido del río. DO0 es la concentración inicial de oxígeno. DOS es la concentración de fondo, contenido de oxígeno. Y QB es el caudal del río arriba en el punto de la mezcla. Y QS es el flujo de río que fusiona en las aguas al momento que se mezcla. La simulación del modelo Striefels de un río se basa en la suposición de que una sola entrada de demanda biológica de oxígeno se distribuye uniformemente en la sección transversal del arroyo o río, que se mueve como un flujo de tapón sin mezclarse en el río. Además, es un modelo clásico,
que se convierte en un sumidero de déficit de oxigenación y una fuente de reaireación. Estas simplificaciones darán lugar a errores en el modelo. El modelo no incluye la eliminación de la demanda biológica de oxígeno por sedimentación, ni tampoco la demanda biológica de oxigenación suspendida en un estado disuelto, y tampoco habrá de realizarse mediante la demanda de oxígeno que requiere la fotosíntesis y la respiración, afectará el balance de la oxigenación. Solamente es posible resolver numéricamente la ecuación y por medio de uso de computadoras. Son ecuaciones diferenciales que se resuelven por medio de integración. El caso 1 habla de una planta tratadora de aguas residuales que solo dispone de un pretratamiento y descarga su afluente en un río pequeño. Las características de la corriente y de la descarga se muestran en la siguiente tabla. Estos van a ser mis datos que yo voy a tener que meter en mi simulador. En mi simulador voy a sustituir todos los datos que tengo en la tabla anterior en esta de la tabla del simulador. En los datos del río voy a poner todo lo que está presente en el río, como es Q, DBO, OD, T, área de sección transversal, las constantes de reoxigenación y consumo. Y en el área de datos de descarga también voy a meter lo que es Q, DBO, OD y T. Por medio de esta curva calculamos el oxígeno disuelto en función del tiempo. A continuación tenemos el segundo caso, que es un complejo turístico en la ribera de un río que dispone de una PETAR, que es una planta tratadora de aguas, y que descarga su afluente en un arroyo cercano. Las características de la corriente y la descarga se muestran en la siguiente tabla. Todo esto nos va a servir para vaciar la información dentro de nuestro simulador, por lo cual es importante saber dónde vamos a colocar cada uno de los parámetros que nos están indicando. Estamos en nuestro simulador, vamos a cambiar toda la información que se encuentra en amarillo. La primera parte corresponde a los datos del río, nos vamos a fijar que es Q, que es DBO, el oxígeno disuelto, la temperatura, el área de sección transversal y las constantes de reoxigenación y consumo. Por otra parte, vamos a ingresar también los datos de descarga, que también es Q, DBO, oxígeno disuelto, que es OD y T. Toda esta información nos los va a dar la tabla anterior. Nuestro simulador nos va a dar una curva de SAC. Y en esta curva de SAC vamos a ver el oxígeno disuelto en función del tiempo. A continuación nos dan el caso 3, que es una planta textil que descarga su afluente en el río cercano y sus concentraciones se muestran aquí en esta siguiente tablita. Las vamos a ocupar para meter en nuestro. De acuerdo a los datos que nos dieron anteriormente mediante la tabla, ya estando en nuestro simulador, vamos a sustituir todo lo que se encuentra en amarillo. Vamos a meter los datos del río, que es Q, DBO, OD, la temperatura, el área de la sección transversal y las constantes de reoxigenación, y OD, la saturación. En los datos de descarga vamos a modificar a Q, a DBO y a OD y la temperatura. El simulador nos da una curva, que es la curva de SAC, que es el oxígeno disuelto en función del tiempo. Bueno, como conclusión, los simuladores son una importante herramienta para todos los ingenieros ambientales que nos ayudan a tener una visión más amplia acerca de los distintos escenarios de una manera más eficiente en tiempos y costos. Y son ideales los modelos matemáticos para la remediación en cuerpos de aguas contaminados.